Hoy hablaremos de las claves de la contratación artística y para ello traemos a 4 pesos pesados de la escena. Barnaby Harrod es el director de Mercury Wheels y Live Nation. Tenemos el responsable de Booking en Producciones Baltimore, Sergio Moreno, a una Booker y Manager que es María del Mar Rojo y la directora de comunicación, que además será la moderadora de este debate, Carolina Rodríguez. Fuerte aplauso para ellos. Hola a todos, ¿se me oye bien? Bueno, pues nada más antes de empezar, muchas gracias a Fluge por invitarnos, la verdad es que esto es una pasada, es increíble, ya lo no hemos comentado otra cosa antes, más que esto, no nos hemos preparado nada el debate, pero la idea es un poco tener una charla sobre contratación artística y antes de empezar voy a dejar que se presente cada uno un poquito para que más allá del membrete sepáis un poquito qué hacen. Si quieres, bueno, Barnaby. Vale, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. Pues yo soy inglés y llegué a España en 89, hace mucho, y estuve 10 años tocando en un grupo de rock, de punk rock. Y así empecé a conocer España, girando constantemente. Luego arranqué como promotor en el 2000 y llevo los 24 años como promotora. Mi empresa es Mercury Wheels. En el 2015 nos unimos a Live Nation, que es la promotora muy grande, más que nada para tener apoyo. Cuando hacemos las cosas grandes, cuando vamos a estadios o a arenas, sitios grandes, pues es muy útil tener atrás esta empresa tan grande. Y te abre caminos también. Así que, bueno, eso soy yo. Muy bien. Mar. Pues yo me llamo Mar, que creo que es la primera vez que veo escrito María del Mar ahí, que no sea en mi DNI. Bueno, soy Mar. Y bueno, como pone ahí, he sido booker, o sea, me he ocupado de la programación en programas institucionales y también dentro del sector privado. He sido booker en Primavera Sound. He hecho también bastante conciertos como promotora independiente y ahora mismo estoy ocupándome del booking y management en una empresa que se llama Sonido Muchacho. Muy o sea bien. que estoy un poquito al otro lado, antes Sí. los que compran, los que venden. Bueno, y ahora Sonido Muchacho también ha pegado una buena subida, por lo tanto está un poquito en boca de todos ahora mismo, de eso hablaremos también. Sergio. Pues yo soy Sergio Moreno, trabajo en Producciones Baltimore, que es una de las promotoras principales de Levante, de la zona de Alicante y Murcia. Llevamos festivales como el Warm Up, como el Low, pero también ciclos como los conciertos del Baluarte. Hemos hecho muchísimas cosas con Mau, con Estrella Levante, Estrella Damm. Y bueno, yo vengo de una formación periodística, de ahí que tenga pues, conocimientos musicales y un poco un cierto background que me permite luego haber pegado el salto al mundo del booking con cierto conocimiento de causa. Muy bien, pues bueno, tenemos aquí un poco lo que veis es un amplio espectro, ¿no? Desde grandes bolos, pasando por pequeños, programación, giras, festivales. Es un poco la línea de debate que queremos arrancar con todo esto, es en qué punto nos encontramos ahora en el mundo de la contratación musical. Porque sí que os he mentido, hemos hablado un poquito ahí detrás antes de salir, y sí que, bueno, hay como creencias no enfrentadas, encontradas, pero de la teoría a la práctica, quizá, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente en el mundo de la contratación musical? Lo que está claro es, bueno, yo también comentaros, yo he estado 20 años en el mundo de los festivales, ahora estoy en dirección de comunicación en APM, pero bueno, que me viene también muy de base el sentir, ¿no? En qué nos basamos o en qué se basan, ahora mejor dicho, a la hora de hacer una contratación artística. En este mundo donde les podíamos decir que estamos frente casi a un abismo generacional, porque antes decías, hay un salto generacional, ahora casi muchas veces nos sentimos como que hay un abismo, ¿no? Entre las nuevas redes sociales, las nuevas formas de comunicar, el streaming, estos 2 años de pandemia, que se dice pronto, perdón, pero algo ha calado en la sociedad. ¿Notáis que ha cambiado en algo las formas de contratación artística? Barnaby, ¿empiezas tú? Las formas, depende de lo que quieres decir. Es como siempre. Es decir, bueno, yo, para empezar, yo solo trabajo con grupos internacionales, no trabajo con grupos nacionales. Entonces,
para contratar un grupo internacional tienes que pasar obligatoriamente por su agencia. Y, ojo, que no es el manager, sino la agente. Cualquier grupo que tiene un poco de peso, pues tiene un manager, pero también, muy importante, un agente de una agencia potente, y es el agente que le busca los conciertos o lo cierra las giras, lo que sea. Es más típico en España tener un manager que hace las dos cosas. Exacto. Cosa que, evidentemente, si eres un grupo de Estados Unidos, o bueno, trabajo con muchos del Reino Unido, si giras por el mundo entero, tu manager no puede estar haciendo el booking también. Entonces, tienes un agente. Entonces, yo para contratar una banda siempre lo haré a través de la gente. Aunque tiene 20.000, decenas de millones de seguidores en TikTok, lo que sea, mi trabajo es con la gente directamente. Y funciona de las dos maneras. O llamo yo, si hay una cosa que me interesa, a la gente y le digo, oye, me gusta mucho este grupo, me gustaría montar una gira por España. O me llaman a mí y dice, Barnaby, tenemos este nuevo grupo, nos gustaría que nos montas una gira en España. Yo creo que es como 50-50, las dos cosas pasan. Yo hago artistas grandes que me han ofrecido y he dicho que sí y que guay. Y otros que he buscado yo. Y Dua Lipa, que es una buena... Siempre me gusta hablar de Dua Lipa porque... A mí también. Porque fui a verla en Londres en una sala de 200 personas. Y fui porque me gustó y no tenía idea que iba. Porque también he ido a muchos más conciertos para 200 personas y no ha pasado nada. Entonces, claro. Pero en caso de Dua Lipa sí que pasó. Y me encontré fuera del show después, hablando con una persona más o menos de mi edad, y hablamos un rato, y al final era el padre de Dua. Y me dijo, queremos ir a España mucho, a Dua le encanta España, que le gusta mucho España, por cierto. Queremos ir, y ya está. Y ya a partir de ahí, pues Dua Lipa. Entonces, las formas para mí son las mismas. Es que es ir a través de la agencia de turno y contratar. Incluso los artistas emergentes. O sea, Sí. que existe, digamos, los mismos pasos. Y ahora, y los criterios, y aquí hablo con vosotros, y tú también podrás, porque realmente aquí es un poco aportar todos. Los criterios a la hora de... Antes, los promotores o si tenías una agencia, ¿no?, a la hora de captar artistas, te guiabas un poco por el olfato, por tu comunidad, o sea, podría ser tu comunidad el rock, el punk, el pop, entonces te guiabas un poco por los clubs de fans. Ahora como que se ha intensificado todo y se ha hecho más ecléctico, diría yo, ¿no? Más que polarizar, realmente veo también muchísimas fusiones. ¿Habéis notado vosotros, claro, en ese sentido, diferentes criterios a la hora, o habéis añadido nuevos criterios a la hora de escoger artistas? Claro, yo creo que no puede haber uno solo, en ningún caso. Hay varios y al final es como, por ejemplo, él decía que, digamos, sus prescriptores son las agencias, a pesar de que tú vayas a buscar a las artistas que te pueden interesar. Pero, sin embargo, ahora tienes que mirar a tu alrededor y decir de dónde me están viniendo los inputs, por las redes sociales, pues, los clubs de fans, que ya no es que sean eso, sino el fanbase, ¿no? Todo eso tienes que estar como atenta, pero en cuanto a lo que decías de las maneras de contratación, yo creo que siempre va a haber dos modos, como uno que es estar detrás de algo y hacerlo crecer, como puede ser en este caso, pero claro, ¿cómo haces para recoger el testigo de lo que de repente ha subido muchísimo? Sobre todo con los tiempos que se manejan en contratación, claro, porque al haber muchísima competencia entre festivales, cada vez se anuncian antes bueno, no sé si cada vez, pero se anuncian muy, muy pronto los carteles para que la gente tenga más tiempo de comprar entradas, básicamente es por eso, y para salir antes que el de al lado. Y entonces, si tú anuncias un festival que se hace en junio, en noviembre, y ahora los artistas pueden de repente tener un pico muy, muy rápido en su carrera, alguien que a día de hoy no ha sacado un single, puede que en marzo sea lo que más se escucha y tú ya no le has contratado para eso que va a pasar en junio. Entonces, yo en eso sí que veo que sí que hay un nuevo challenge, ¿no? O sea, como un nuevo reto de cómo incluyo lo del momento en mi próximo festival, en mi próxima gira, en mi próximo evento.
cuando las cosas se tienen que cerrar con tiempo, ¿sabes? Yo creo que hay un decalaje claro este año entre los tiempos que estamos viviendo en la contratación nacional y las necesidades de los promotores, sobre todo de festivales a nivel nacional, que es salir cuanto antes a la venta, tener tu producto en el mercado, diferenciarte del competidor, con lo que ocurre a nivel internacional, que es que Barnaby de esto sabe más que yo, pero creo que este año los internacionales, los agentes británicos y americanos, están tardando más que nunca en confirmar ofertas. Entonces, claro, está siendo un año que todos lo estamos comentando muy complicado, porque nos encontramos un mercado español hipercompetitivo que en los últimos 10 años ha ido creciendo y sublimando su propuesta, mientras que los internacionales, precisamente, en parte yo creo que como tienen tanta oferta en España, pueden tomarse más tiempo para analizar las ofertas y estamos encontrando unos problemas muy grandes y ese decalaje del que tú estabas hablando, ¿no? Que de repente tenemos que salir cuanto antes con los nacionales, tenemos que tenerlos contratados prontísimo, luego anunciamos los internacionales que hemos conseguido dentro de esta guerra y cuando de repente llegas a marzo, que anteriormente todavía tenías algún slot y te lo reservabas para el hype del momento, pues ya no tienes ese slot. Como mucho lo metes en la programación paralela, en mi caso, y gracias. Entonces, eso... Sí, yo también hago el booking de este festival, el Vida Festival, y siempre pensamos que deberíamos dejar un slot hasta marzo, por si acaso surge... Lo que pasa es que es arriesgado también, porque si no surge... Además, tienes que ir ordenando los horarios ya. Y anunciar los grupos por día para que el público pueda comprar. Entonces, dejar el hueco ahí es arriesgado, pero le hicimos un año... No es un super artista, pero bueno, es un buen artista que se llama Father John Misty. Sí. Y tuvo un subidón justo en marzo. Y tuvimos un hueco por casualidad. Todo lo cerramos y todo el mundo... ¡Uy! Pero claro, y luego pensamos, a partir de ahora deberíamos mantener un hueco. Es arriesgado. Bueno, también es arriesgado programarlo como banda pequeña, en los horarios de banda pequeña, de repente te pega un pelotazo, un single que de repente se pone en moda y dices, ostras, pasa ¿no? ¿Eso os ha pasado alguna vez en algún festival que hayáis dicho, lo hemos cogido justo antes de ese momento que no era muy conocido, pero de repente pega un pelotazo que ha pasado con muchos artistas del movimiento trap, por ejemplo, pasa, ¿no? Que pasan de ser de una comunidad muy, muy concreta a de repente incluso shows sorpresas llenar aforos de 2.000 personas, o ahora que parece que todo el mundo puede llenar un Wizzing, o esa impresión me da, ¿no? De antes un Wizzing Center era para bandas como muy concretas, ¿no? Y ahora de repente pues ya se están como cogiendo esa valentía, ¿no? Para programar en espacios más grandes o más prohibitivos para determinadas bandas, que como era hasta la fecha. ¿Os ha pasado alguna vez que hayáis pegado el pelotazo con bandas? A mí me ha ocurrido con Carolina Durante. Me acuerdo que... Además recuerdo cómo en ese momento yo no hacía contratación José, el CEO de la empresa, pero recuerdo entrar al Maravillas Club en Madrid, de una noche de fiesta, que pusieran Cayetano de Carolina Durante y ver cómo absolutamente todo el mundo estaba loco. Y ahí dije, José, tienes que fichar a esta banda. La fichó para los escenarios 3 de Low y de Warm Up. Y a los 6 meses, cuando anunciamos el cartel, la banda ya era una banda de escenario 2. Claro. Menos mal que, bueno, nos llevamos un caché de escenario 3, lo cual fenomenal, nos ahorramos mucha pasta, pero tuvimos que moverla de escenario porque si no, eso hubiera sido una locura. Y nos ha pasado con 21, por ejemplo, este año, que lo estuvimos en el 3 del Low, y aquello fue un reventón, porque la banda, a lo largo del año pasado, por su presencia en redes, se han aliado con muchos podcasters y demás, ha pegado también un subidón muy grande, y creo que esto es bastante habitual, no sé si a ellos les... Sí, aparte que es algo que hay que tener en cuenta incluso a nivel logístico en un festival, porque tienes que controlar el flujo de personas que van de un escenario a otro, y si de repente todo el mundo que tú pensabas que iba a estar allá está aquí, puede ser un problema. O sea, sí, ya no solo como conceptualmente, sino logístico. Sí, es cierto. Yo hace años hice el booking para un festival en Mallorca que se llama Isla de Encanta y contratamos un pequeño grupo que se llama Los Strokes. Sí, pequeñito que había sacado un single, eso creo que era en diciembre. Y luego en enero, febrero empezó a subir. Habíamos pagado $1.000 para los Strokes. ¿Sabes cuánto valen ahora? No vamos a decir aquí, pero... pagamos $1.000 y eso, lo que tuvimos que hacer era ir adaptando el cartel,
cada vez iba más grande, sí, y al final estaban casi iba arriba. subiendo así como en un... Claro, lo que hablaste de la logística dentro de un contexto de festivales es súper importante, ¿vale? Todos estáis bastante bien relacionados en ese sentido. También es difícil, creo que dentro del contexto de un festival, saber medir el retorno que realmente tiene una banda, ¿no? Porque hay muchos fenómenos también, por ejemplo, el tema Bizarrap, ¿no? En el entorno festivales sí que ahora este año ha sido un pelotazo en todas partes, pero teníamos el efecto Bizarrap el año pasado y el anterior de este tipo. Pero ¿hasta qué punto se puede medir Bizarrap? Lo estás escuchando, mogollón streaming, estás pinchándolo a todo trapo, pero ¿hasta qué punto puede funcionar en un festival? ¿Hasta qué punto se puede medir una banda dentro de un gran line-up, el retorno que te genera esa banda a nivel de público cuando está dentro de una vorágine de 40 bandas más, por ejemplo? Ahí que se mide... Bueno, yo creo que si alguien aquí quiere diseñar una especie de algoritmo o un programa que dice cuántos streams, cuántas entradas, a ver, con X millones de streams se convierte en X ventas de entradas. Porque puede tener un grupo que tiene decenas de millones de streams y vende 200 entradas. ¿Cuál es la conversión? ¿Por qué? ¿Cómo? Nosotros seguimos equivocando o acertando a veces las dos cosas. Claro. Pero es muy difícil. Si hay un nivel de riesgo todavía muy patente, en el sentido que dices, buah, este artista lo está petando, pero cuidado, lo estará petando en streaming, lo estará petando, pero luego a la hora de darte un show, un live, que lo estábamos hablando también detrás del escenario, no tiene un show en vivo que realmente le interesa al público pagar por verlo. Yo creo que la gente a veces no entiende que los promotores son realmente las promotoras las que arriesgan. O sea, es una apuesta. Dentro de un festival tal vez sea mínimamente más sencillo luego ver... O sea, dentro de un festival decías, ¿cómo sabes qué retorno va a tener? Bueno, pues en un festival es mucho más fácil vender tickets, tal vez, que hacer un headline show, que es que tú vas únicamente al concierto de ese artista. Lo que decía él, o sea, las escuchas no se traducen en tickets, no. Para eso está la labor del promotor. Hay un montón, o sea, no es una cosa de sentirlo, ver o tener un pálpito, es que también hay un montón de datos que podemos valorar. Hay muchos festivales que hacen encuestas en el público, que recogen datos de sus equipos de redes sociales, se ven, pues eso, si es solo una canción que suena mucho en TikTok, pero son solo esos 22 segundos, o se está traduciendo también en Spotify. O sea, hay datos que manejamos para ver si nos estamos tirando a una piscina vacía o no. Y también... Yo, por mi parte, como he trabajado programando cosas dentro del sector público, no siempre la programación va unida a una venta masiva de entradas. Puedes tener otros criterios dentro de una programación que son que deberíamos tener todas en cuenta siempre, que pueden ser la diversidad o, no sé, diferentes géneros, algo más culturalmente que tenga un cierto valor, que no se pueda escuchar tanto en la ciudad, etcétera. O sea, que no siempre es el número. E incluso cuando es el número es, vale, pero ¿dentro de qué población? Porque tal vez Bizarrap no cuadre dentro de un festival cuyo público tiene una cierta edad. O sea, hay que ver muchos datos. Pero claro. hay que también justificar el caché. Bueno, he puesto Bizarrap como ejemplo, pero como ejemplo a lo mejor muy conocido, pero muchas veces existe hasta qué punto un fee o lo que es un caché artístico concreto está justificado por, a veces como que nos da la impresión de que puede estar engordado por las escuchas que tiene cuando realmente no te genera tanto interés en la escena del directo dentro de un contexto de un festival, o te pegas directamente el batacazo cuando lo programas solo en una sala de gran audiencia esperando unas ventas que luego no se producen. Al igual a la inversa, bandas totalmente residuales que las contratas y dices por añadir algo de underground y de repente te pegan el pelotazo y bueno, al final te sale muy bien la jugada y luego ya entramos en unas cifras muy poderosas de FIP. Hablábamos también, antes de salir, el tema de la producción, precisamente, que muchas bandas a nivel logístico y técnico llevan en sus shows en directo, porque ahí es donde a lo mejor
No es lo mismo que te escuchen en streaming a dar un show delante de 20.000 personas en uno de los escenarios principales. ¿Cuántos artistas hemos escuchado de se me queda muy grande este escenario porque hace un show que es una persona nada más, pues con su técnica, con su electrónica, y de repente, porque es un hype y es un bombazo ese año, lo metes y es una catedral de escenario que dices, me siento mal. Y esa vibra se nota en los festivales, se nota en los conciertos, y pues poco a poco se van involucrando más los aspectos técnicos y de producción y de visual para dar una mayor fantasía de cara al público, que no sea solamente el personaje o el artista que está detrás y el que compone esa música o el que la hace posible. Eso afecta mucho también a la hora de contratar a un artista, toda esa parte de producción. ¿A qué nivel está? ¿Cómo podríamos ponerlo en la balanza de gasto técnico? Porque es una cosa que muchas veces encarece. Bueno, muchas veces no, casi siempre encarece el poder realizar un artista. Pues a mí me parece fundamental tener en cuenta este aspecto de qué show das, porque, por ejemplo, a nivel de DJs, hay DJs que van, se ponen su mesa rosco, la elevan, le ponen sus CDJ y ya está, ese es su show. Luego hay otros que te traen el confeti, el pantallote, se disfrazan, sacan no sé qué al escenario, hacen no sé cuánto. Y esto, quieras o no, se traduce en un mayor retorno de barras porque la gente está más animada, se traduce en un mayor retorno en redes sociales porque la gente graba más los highlights del show. Entonces, si esto ocurre con un DJ set, imagínate con un live, ¿no? ¿Cuánto no se ha hablado de Aitana perreando en sus shows del Alpha Tour? Esto, a nivel de retorno para los promotores de la gira, es brutal. Y ya cuando se hagan los shows en festival, o sea, si hubiera empezado a hacer estos shows, perdón, en festivales, el festival, el primero en el que lo hubiera hecho, se hubiera llevado un retorno increíble en social media. Entonces, sí que me parece que es una cosa que miramos hoy en día. Y también miramos mucho, al menos yo cuando voy a ferias a descubrir bandas, ¿qué me está mostrando? Esta banda emergente me cabe en un escenario 3, en un 4, en un 2, porque en función de cómo se muestre en el stage, luego yo la voy a colocar en un lugar donde tenga sentido esa propuesta. Claro, o sea que el rider técnico que os facilita un artista es importante a la hora de calcular, independientemente del escenario, sino también de ver y de prever el efecto que va a causar en el público. Y esa parte tan importante que es, al final, lo que se busca es monetizar y hacer que un evento sea que pueda continuar en el tiempo, que sea productivo. Ese rider técnico que lleva el artista, sea un ente solitario, sea una máquina de la electrónica, es que le va a acompañar para hacer fluir y vibrar al público, que genere más. De lado nunca el carisma, porque claro, hay artistas que por mucha parafernalia que lleven, su carisma es nulo. La presencia escénica, ¿no? Claro, eso es fundamental. O sea, yo creo que siempre que hablemos de música y de arte en general, si no está ese ingrediente primigenio, que es el carisma, bueno, como dice RuPaul, el carisma, uniqueness, nerve and talent. Si no existe ese valor primigenio, luego podemos rodearlo de fantasías y teletubbies que no va a funcionar. Entonces, ese es el ingrediente fundamental que buscamos los bookers, creo, cuando queremos ofrecer un show para que el público descubra. Porque esa abre un melón, que creo que esa es la parte más bonita de nuestro trabajo, el programar artistas que la gente no conoce, darlos a descubrir. Porque luego la parte fácil, la parte de vender tickets, ya la conocemos todos, más o menos, entre herramientas como espiar a la competencia, Big Data, observación de cómo funcionan los bolos en nuestros propios festivales o espacios. Esa es la parte fácil, pero la parte que creo que es más bonita es dar a conocer una banda pequeña, pues como tú has contado de Dua Lipa. Joder, me parece increíble que tú hayas podido verla para tantas personas y dices, me la traigo a España. Pues sí, además, mira, ayer tuvimos un bolo en el We Think, que es un artista que se llama Melanie Martínez, no sé si alguien lo controla, y lo hicimos, hemos hecho 3 veces. La primera vez era en la pequeña sala en Vista Alegre, que tiene una capacidad de unos 2.000 personas, y venía, además, ayer el show en el We Think tenía una producción brutal. Hablando de producción, era total, muchos bailadores, un grupo, la pantallazo, como parecía en 3D a veces. El primer bolo en Vista Alegre, pues no, en la sala de Vista Alegre, que es eso, aforo de 2000, no podía hacer esto, evidentemente. Ella viene con un look muy especial, siempre tiene los ojos que se caen, siempre hace una muñeca.
y tiene fans, muy fans. La mitad de la gente aérea iba disfrazado, con orejas grandes, era chulo. Y de ahí fuimos del 2000 hicimos el formato centro del WeThink en el 2019, 3.200 personas. ¿Vale? Es el 2019, justo antes de la pandemia. Y este año vuelve y dice que quiere ir a un aforo de 6.000. Y yo digo, 6.000, seguro. Porque lo que ha dicho Mar es importante. Los promotores somos los que arriesgamos todo. ¿Vale? Si yo hago un bolo para 6.000 personas y viene 4.000, el que palmo pasta soy yo. El artista le vamos a pagar igual, a la sala le pagamos igual, a Fluje le pagamos igual, a todos pagamos igual. El bolo, es decir, el dinero arriesgamos los promotores y este es el trabajo y por eso a veces sale maravilloso y a veces hay unas cagadas terribles. Pero bueno, cuando luego pasamos a... Ella dice, pues quiero tocar este año para 6.000 y yo digo, me parece que es mucho. Doblar, iba de 2.000 a 3.000 y ahora de 6.000 de repente, pero la gente me convenció, sí, vamos a ver. Entonces, en el WeThink hay un aforo de 6.400, pues contraté este aforo, se vendimos todo en 2-3 semanas. Y ayer había 9.000 personas. Wow. Fíjate qué es esto. 2 a 3 a 9. Y va a ir a más, porque aquí y agotamos ayer. Y lo que me gusta mucho de este tipo de artista como Melanie es que puedes tener un éxito en TikTok hoy y tocar delante de más gente, pero luego quizás dentro de 2 años desapareces otra vez, porque ha sido como flavor of the moment, ¿no? De moda en este momento. Y alguien como Melanie lo que hace es crecer orgánicamente. Crea un base de fans, el base de fans hable entre ellos, hable a sus amigos y crece así. No crece a base de metiendo dinero, sacando anuncios, crece porque sus amigos, tu amigo de clase dice, tienes que escuchar, esta tía es maravillosa. Y esta amiga dice a otro, y así se extiende. Y los fans sabía la letra de todas las canciones. Además, ella es también bastante radical porque casi toca solo el nuevo disco. No toca los discos anteriores. Ella va con cada disco y lo hace el show del disco. Sí, muy bien. Eso es difícil, porque realmente al final pasa muchísimo que se aferran a un disco que ha tenido mucho éxito y poco interesa lo nuevo, pero tener un fandom que realmente está a la última contigo... Sí, está. Cómo hacer un setlist da para una mesa redonda también, ¿eh? Cómo hacer un buen setlist cuando ya llevas 3-4 discos. Es complicado. Pero es cierto que allí la producción es caro. Entonces hay artistas, es que, claro, con la producción que teníamos que ir a un aforo mínimo de 6.000 para cubrir los gastos de la producción. Entonces hay momentos, a veces te obligan a ir a un sitio más grande porque la producción es tan cara, porque son muy caras esas producciones. Claro. Cuando estás en el WeThink después y hay 200 personas desmontando todo el escenario y pues dices, es que y 8 camiones fuera y 2 autobuses, es que el público en general, claro, ve cantidad de público, cantidad de asistentes, pero hay que fijarse mucho y de ahí hablábamos el tema de las producciones que cada vez están creciendo más. Eso es bueno también porque dan más puestos de trabajo, se genera más innovación dentro de lo que es un show, un espectáculo. Generas también elementos diferenciales porque hay veces que nos puede parecer que realmente llega a ser todo como una balsa de aceite, todo es lo mismo. Ahora como que se ha pegado un pelotazo en ese sentido. Pero también es cierto que la producción te hipoteca a ciertos aforos porque hacerlo en aforos más pequeños o pones una entrada mega cara y el público no se lo va a poder permitir o tienes que ir sí o sí a escenarios más potentes. Claro, es que o no compensa o directamente no cabe esa producción en ese escenario. O sea, porque necesitas a nivel logístico que puedan entrar los camiones directamente. O el propio artista no quiere hacerlo sin esa producción. Claro. Dices, otro formato es inviable, vamos a esta producción y tenemos que ir a este aforo y es ahí el promotor donde tiene ahí el... Pero dicho eso, lo que dije Sergio es muy cierto también. Sin el carisma en el escenario no... Es decir, puedes hacer toda la producción que quieres, pero si no tienes carisma, si no tienes arte... Porque cuando estabas hablando de eso me hiciste recordar... En el Vida Festival que hablé antes hay un escenario que es un barco en el bosque. Es un barco y como máximo puede tocar 2 personas y es justo cuando se pone el sol. Es muy chulo en el bosque, se llena de la gente mirando. Pues ahí hicimos Rosalía haciendo solo flamenco, con el refri tocando la guitarra. ¿Vale? Ella cantando flamenco y refri tocando la guitarra. Y era una de las cosas más bonitas que he visto nunca.
Y un silencio sepulcral en el bosque, con ella cantando. Además, tiene un vestido blanco y estaba así. Momento mágico absoluto para... Tan chulo. Y no tenía nada de producción. Ahora sí tiene, evidentemente, pero quiero decir, en aquel momento, cero. Y eso era muy bonito. Es curioso que todos los bookers de este país tenemos el recuerdo de cuando vimos a Rosalía por primera vez. Y todos lo vimos clarísimo. Yo recuerdo que fue en un BIM, en unos premios Fest, que actuó precisamente con Refri, creo que tenía un single en el mercado. Y todos nos quedamos anonadados. Dijimos, algunos no sonaba porque había hecho el tema con Z Tangana, pero ya está. Y todos flipamos. Entonces, eso lo ves. A eso me refería antes, que cuando un artista vale y realmente tiene algo, tanto su música como su presencia, lo ves desde el minuto 1. Y todo lo demás es un poco envoltorio, pero todo lo demás es lo que nos permite también ahora estar generando la industria musical que estamos generando, porque seguramente vosotros estáis estudiando ahora algo relacionado con sonido, con audiovisuales y demás, y hace unos años no había tantísimo trabajo de esto. Gracias a que se están realizando estos montajes y estas apuestas por parte de los promotores, que son quienes se juegan la pasta, porque no olvidemos lo que decía Barnaby, que esto al final el artista manda porque es su show, pero realmente quien se está jugando el dinero no suele ser el artista, casi nunca, sobre todo los internacionales nunca, los nacionales cada vez hacen más promotoría. Pero es fundamental que tengáis claro esa figura de que quien está haciendo crecer esta industria y quien os está dando trabajo en el futuro son los promotores. Y gracias a ellos y a la ambición del artista están creciendo también todos estos shows que estamos viendo ahora en España, como el de la última gira de Rosalía, la última gira de Tangana, Lola Índigo, Aitana. O sea, esto hace 10 años creo que era impensable en un artista nacional. Pues a colación de Rosalía y de Se tiene talento, ella se inunda de magia, y otros artistas que, bueno, la magia la tienen precisamente también en los aspectos técnicos, porque eso también es arte. Hay otros que no, que por mucho que lo adornes, pues ahí se queda. Mar, por ejemplo, tú que has estado como muy cerca de lo que es el descubrir, ¿no? Porque artistas, empezar desde poco y llegar a mucho. Habrá mucha gente que se pregunte cómo hay que hacer para ser, por ejemplo, el caso que ha comentado Barnaby o que comentaba Sergio, que tú tienes bastante relación con bandas como Carolina Durante, ¿qué hay que hacer para dar ese bueno, no es que haya, no vas a dar el manual en la fórmula mágica, pero ¿dónde está el punto para poder realmente, qué es el trabajo que hay detrás? Que parece que no haya trabajo, pero sí lo hay. Yo creo que hay un trabajo de equipo, sin duda. O sea, eso es así. Que cada uno se ocupe de lo suyo, que el artista se ocupe de crear, que se deje aconsejar también, o sea, que elija muy bien y se fíe del equipo con el que está trabajando, pues eso. No intentar unir todo en una sola persona, o sea, el modelo inglés a mí me parece como más eficaz. O sea, es decir, que el management te lo lleva una persona, que luego tengas tu AR en la discográfica, que dentro de la discográfica haya gente que se ocupe del marketing, etcétera. O sea, al final hay muchas profesiones, que eso también es una cosa muy guay, que para dedicarte a la música no solo tienes que ser o cantante o quien pone el dinero o el que hace el backliner, ¿no? O sea, hay muchas profesiones alrededor de una figura como puede ser el artista o la artista. O sea, que eso hay que tenerlo claro, que es igual que hay muchas veces que lo vemos desde fuera y parece que no hay, dices, ostras, qué underground y qué puntazo, ¿no? ¿Cómo han llegado aquí? Es que hay un equipo poderoso de personas. O sea, no hay como, aquí estamos hablando de claves, pero es que en realidad es como, vale, en clave de sol, pero luego la partitura, invéntatela tú. Claro. O sea, pero sí que creo que es importante elegir un buen equipo y fiarse del trabajo del equipo, no querer controlarlo eso es importante todo, es verdad que, claro, las artistas están trabajando con su propia imagen, con su propia creatividad y es muy difícil entregárselo a otra persona, ¿no? Y fiarse de eso, pero incluso del promotor, también que sepas que la promotora va a estar ahí intentando vender más entradas, que sabe cómo lo tiene que hacer. También como decías tú, espiar a la competencia, ¿no? Pero si tienes artistas que te gustaría ser un poco como ellos, ver con quién han trabajado, ¿no? Y ahí puedes empezar, sin copiar, pero bueno. Es cierto que lo de tener un agente y un manager, que es una cosa que bueno, yo soy guiri, pero digo los grupos guiris, porque es la manera que le hablamos de los grupos extranjeros. Los grupos guiris todos tienen. Entonces,
Pero lo que sí es cierto, y eso es un momento increíblemente dulce, nunca en la historia de la música que la música cantada en español ha llegado tan lejos. Eso es increíble. Si tú vas a un supermercado, da igual sea Bad Bunny o Rosalía, cantado en castellano. Tú vas a un supermercado en Londres, lo que suena, música en castellano. Vas a una playa en Tailandia, ¿qué suena? Sí, es verdad. Música en castellano. Vas a un discoteca en Ámsterdam, un club en Ámsterdam, música en castellano. Eso es increíble. Eso es increíble. Es que no pasó antes. Inédito. No aceptaron que no estaba cantado en inglés. Y esto pues lleva poco a poco y ahora está... Y esto quiere decir que los grupos españoles van a tener más mundo fuera. Entonces van a necesitar el agente. Ya no va a valer el manager, porque el manager se puede ocupar de hacer el booking de España, quizás, aunque yo creo que deberían dividirlo igual, pero bueno, podría el manager ser manager y hacer el booking en un solo país, quizás. Pero ya que los grupos españoles pueden empezar a ir fuera, pues necesitas sí o sí una estructura, y lo que dice Mar, tener un equipo así es súper importante para llegar. El equipo de Rosalía es, imagínate, pero es muy, muy potente. Y dejarse, Marc, has dicho una cosa súper interesante, es confiar en el equipo. Que hay muchas veces que cuesta dar ese pasito, decir algo que es tan tuyo o que es tan definido, dejarlo en manos de, pero es muy buen consejo y es muy inteligente el saber delegar y ponerlo en manos de un equipo que se va a ocupar de hacer que tu arte llegue a donde tiene que llegar y se escuche donde se tenga que escuchar o alcance los hitos que han alcanzado muchas bandas. Pero fíjate que no solo eso. O sea, yo pienso que hay dos modelos. O sea, no discrepo con Mar, pero sí creo que uno es el modelo de picar piedra, dejar que tu equipo te ayude a ir poquito a poco creciendo, que muchas bandas se van labrando la carrera así, van creciendo poco a poco. Y luego hay otras que pegan el pelotazo, y el patrón que yo llevo detectando un tiempo entre los artistas que pegan el pelotazo es que son artistas con muy buena capacidad de relaciones públicas. Es decir, que no solo son capaces de rodearse de un buen equipo, sino que desde unos momentos muy iniciales de su carrera son capaces de relacionarse con stakeholders clave del sector. De repente se hacen amiguitos de productores a los que les tiran un DM, o son capaces de hacerse amiguitos de la persona que monta la fiesta de moda en su ciudad. Sí, por ejemplo, un fenómeno tipo Psycho, que es una cosa que yo me he fijado, que he dicho, ostras, pasar de 0 a 1000 y realmente son como un equipo, ellos mismos, es un equipo como muy en fase inicial. Es más o menos lo que... Sí, yo me refería, por ejemplo, por no poner otros ejemplos más cercanos, al de Rosalía. Que vale. Cuando recuerdo estar en conversaciones con una persona que trabaja en una promotora de Barcelona y me decía, es que Rosalía desde los 15 años estaba paseándose por garitos de Barcelona, por open mics, vale, intentando camelarse en el sentido de hacerse amiga, de conocida, tal, de productores, de periodistas y demás. Y sin ese impulso inicial de ella generarse su propia base o su propio entorno de la industria, tampoco hubiera pegado quizás ese salto tan rápido, ¿no? Sino que quizá hubiera ido más lento a través del equipo que estábamos comentando. Entonces, cada vez veo más casos de artistas que pegan un pelotazo rápido, y en muchos casos son ellos mismos que tienen esa capacidad de generar vínculos con gente importante, con gente que mueve en redes. Puede hacerse no de manera como dirigida, sino que al final estás dentro de una escena. O sea, si tú eres artista, obviamente tienes que ir a conciertos, estás en un contexto, etc. Sí, me refería como algo orgánico, ¿eh? No, sí. Ha podido sonar como que era algo forzado, pero no. De hacerte una lista. Pero, vale. Sí, no, pero si eres muy organizado igual, la listita. Claro. Bueno. Pero sí que es lo de estar dentro de una escena que ahora ha tomado como otra dimensión, ¿no? Claro. Entonces era la escena del garaje, la escena del punk, del rock, del tal, tenías tu comunidad. Eso sigue existiendo, aunque no estemos ahí, eso sigue existiendo, pero ahora hay como más canales, ¿no? Por ejemplo, que te hagan una produ, que te hagan un sample, que te pinchen en tal garito, te haces tu comunidad y vas. Y das ese paso de... Comunidad de TikTok. Antes mencionaba el ejemplo de 21, por ejemplo, que es una banda que aparentemente hace un indie clásico, de estos que hay muchos festivales en España, pero es una banda más joven que la mayoría de artistas que hacen ese estilo y que se relaciona muy bien con la gente de los podcasts, con tiktokers y con instagramers. Y de esa manera han llegado a un público más joven que la media de edad de esas bandas. Entonces, de repente, tu escena puede ser la escena del podcast cuando eres un artista musical. Las escenas virtuales. O sea, ya no te tienes que reunir en el Café Gijón para hacer la generación de no sé qué. ¿sabes? Exacto, ¿no? Por eso que ahora se ha amplificado tanto que también saber jugar, aunque sea de forma natural, te sale solo, igual que antes no salía solo ir al garito de la música que te molaba, forma parte también de ese paso, ¿no? De ser una estrella a lo mejor en potencia a ser una estrellaza absoluta y
y estar en el top of the pops. En fin, no sé cómo vamos de tiempo, vamos a ver. Bueno, vamos bien. En este punto tenéis algún tipo de pregunta, consulta. No tenéis nada, venís todos de producción, ¿no? O sea, luces. Pues no sé si... Pero si vienen de producción, a mí me gustaría decir, un poco reconduciendo cuando he dicho que hay que fiarse del equipo, como bookers también, es súper importante, esto sí que para mí es una clave, trabajar al lado del equipo de producción. O sea, porque yo puedo pensar que qué bonito ver a no sé qué artista en esta sala y que luego me digan, a ver, no se puede porque el equipo que hay ahí, pero desde una cosa muy básica, cosas pequeñas, de no, es que la mesa tiene menos canales de los que necesitan, o el sistema de monitoraje es que están pidiendo en el rider no sé cuánto espacio detrás del... O yo qué sé, digo, qué bonito, estoy hablando a nivel mucho más pequeño, ¿vale? Sí. De hacer giras. Elegir el grupo que abre para otro grupo, los teloneros. ¿A quién cojo? Pues alguien de la escena local, porque así me trae a más público local que está en la misma onda, no sé qué. Bueno, pero tendrás que ver la parte técnica, si caben efectivamente en el escenario o si van a estar como por delante de los monitores porque no cabían, el batería es zurdo, etcétera. O sea, que digo cosas que parecen básicas, pero dentro de nuestra cosa de creatividad que a veces tenemos los bookers, siempre en un festival, sobre todo si es grande, el equipo de producción técnica tiene que estar trabajando así, incluso aunque sea quitando los nombres, porque no se puede decir por confidencialidad. Incluso el porcentaje de trabajo, el volumen de trabajo y responsabilidad que tiene un equipo técnico llega a ser superior al que pueda tener el artista. Y en la producción, realmente las previas de producción son lo más potente, lo más duro que hay, por ejemplo, ya sea en un gran concierto como en un gran festival. Pero es que este verano ha habido algunos festivales, que evidentemente no voy a dar los nombres, que por no tener en cuenta esto han buqueado artistas en masa y cuando a 2 o 3 semanas del festival se han encontrado que no cabían todos por producción en los escenarios que tenían previstos, han tenido que cancelar artistas. Entonces, esto es fundamental que la gente que vais a trabajar en el futuro en producción lo tengáis claro. Y si alguno le interesa la contratación también, porque si no hay esta planificación previa y este trabajo codo con el equipo de producción técnica, os podéis encontrar marrones muy gordos cuando se acerca la fecha del festival. Sí, una clave de la contratación, y lo que dice Mar, es fundamental la producción, que cuando se hace un bolo, voy a dar el ejemplo de Melanie, que era ayer, porque está más fresco, es decir, el artista manda su rider, y su rider técnico es todo lo que quiere, en cuanto a mesas, in-ears para los monitores, las luces de suelo, pantalla, y claro, no en todos los sitios van a poder dar todo lo que pide el artista, no necesariamente. El WeThink es bastante grande, con lo cual normalmente... Bueno, la cosa es que luego, en la mayoría de las salas, por ejemplo, hablamos de una Riviera, ya tienen el equipo puesto. El equipo está puesto, la mesa está puesto. Entonces, si el grupo manda su rider y dice, queremos es que no sé lo suficiente, una de 64 canales, no sé qué, X4, y la sala tiene el de 64 canales, el X2, lo que sea, pues ¿qué haces? Porque si pones la X4 va a costar 6.000 euros más entre todos los canales y no sé qué, no sé cuánto, el cableado, o 4.000 más o 3.000 más, no sé. ¿Quién paga esto? Entonces, es fundamental que cuando arrancas, porque además tenemos una complicación aquí, que los grupos muchas veces no tienen el rider de su gira cuando cierras el acuerdo, porque están creando la gira. Porque yo cerré a Melanie hace un año y no tenía el rider, porque la gira de ayer pues tenía unas cosas en el escenario que no había ni imaginado ella todavía. Entonces, luego llega el rider del artista y no cuadra con lo que tiene en la sala, pues ahí empiezan las discusiones. ¿Quién va a pagar? Porque resulta que va a costar 10.000 euros más, pone todo lo que quieres. Hablo de una Riviera. En el WeThink habla 200.000 más. Costará. Una Riviera va a costar 10.000 euros más. ¿Quién paga esto? Tú estás pagando 50.000 al artista. Ahora tienes que pagar 10.000 más. Pues, entonces, es tan importante si se puede, y no se puede siempre, porque el artista no tiene el rider. Yo cuando mando una oferta en grupo para contratar, eso es una clave de la contratación muy importante.
Cuando mando una oferta a un grupo, digo, vamos a hacer 3 fechas, Madrid, Barcelona y Valencia. Y la oferta es 30.000 euros más equipo in-house. Sí, el equipo de la sala. Yo pongo, ese es el equipo de la sala, lo mando el rider de la sala y dice, la oferta es esta. Claro, ya así es cuando ellos vuelven un mes antes del show, porque luego otra cosa es que a veces no van con antelación que todos queremos. Entonces el rider de la gira del grupo te llega un mes antes. Y tiene toda una serie de cosas que piden que no puedes poner. Como digo, en el WeThink no suele pasar porque es tan grande ese, pero una Riviera o cualquier de las salas pequeñas de Madrid, como un Mono o cualquier sitio de estos, pues, y si no lo tienes antes, claro, ya empieza el debate. No, tú dices, no, yo puse en oferta que era in-house. Entonces tienes que respetar esto. El artista dice, pues nada, pues no vamos a tocar entonces. Si no nos pones la mesa esta. Y ahí tienes que decir, mira, este grupo va a crecer, vale la pena que gasto 3.000 euros más, 4.000 euros más, porque voy a perder, porque es pérdida ya. O no, pero si yo confío en que el artista va a crecer y a la gente, que es otra cosa, el agente que me ha mandado el artista es un agente que tiene a Coldplay y a Beyoncé o lo que sea, pues te voy a decir, sí, claro, pongo lo que quieres. Igual te interesa hacer ese esfuerzo o esa apuesta en... Pero a veces no es solo el dinero, o sea, no es decir que algo cueste más, es que, o sea, yo lo he visto hace 3 días con una cosa que tenemos en el WeThink, no es solo eso, es como de repente dice, quiero un provocador, ¿vale? Que no sé si sabéis lo que es, bueno, como una prolongación del escenario para estar más cerca de la gente. Si eso no lo sé previamente, yo igual ya he vendido todas las entradas de pista y eso me quita espacio. Eso ya ni siquiera es una cuestión de dinero, es una cuestión de es que no me cabe la gente. Claro. Entonces, por eso... Claro, que hay que tener siempre en cuenta, como promotor... Te tienes que anticipar a las cosas. Sí, tienes que la parte de producción. Y revisarte muy bien las ofertas, porque a veces te la cuelan en la letra pequeña los grupos internacionales, ¿no? Tú mandas una oferta más rider in-house o más rider del festival y cuando te mandan el deal memo, de repente te cuelan un Cuidado extra, con ¿no? eso. Entonces, Sí, ¿no? fundamental, la letra pequeña, siempre esto es como en los seguros. Y lo que dice Mar de un provocador, una cosa así es, porque imagina que has vendido toda la pista. Has vendido los 8.000 entradas de pista, lo que sea, y de repente quiere un provocador. ¿Qué vas a hacer? ¿Decir a 1.000 personas que no pueden entrar? Que ya han comprado su entrada. Y eso pasa con más frecuencia de lo que parece. Muchísimas. O sea, es que eso realmente no es algo tan raro. El tema de repente con giras nuevas, como comentabais, que introduzcan estos elementos de producción que afecten de forma dramática, ya no económica, porque de eso puedes salir del bache, pero una reducción de aforo cuando ya has vendido todas las entradas, eso ¿cómo lo haces? Sin que se te vuelva un montón de gente en contra tuya o que realmente te genere una angustia a nivel promotor y una toma de decisiones súper difícil de tomar. Es que no es solo la pasta... aparte de los factores que decía Barnaby, de que, por ejemplo, el manager sea el manager de no sé quién, también es emocional y también es de imagen. De imagen, de reputación. Porque de repente tú tienes que devolver las entradas a 1.000 personas y como promotor quedas fatal. Esos son 1.000 prescriptores que pierdes. Entonces, es un tema muy delicado. Por eso decía lo de intentar adelantarte a cualquier posible problema. Por ejemplo, yo siempre me guardo un porcentaje de producción de gastos extra, posibles gastos extra, porque probablemente haya un update de rider y probablemente algún dinero tenga que usar en Sí, que o genere una oportunidad en el ámbito de los festivales, pues tienes, al final, todo se basa en el artista, digamos, más top que tienes, pero te surge una oportunidad de un espectáculo, un show que lleva una producción impresionante y ese margen lo tienes que tener porque vas a saber que no solamente va a repercutir a lo mejor en el precio de la producción, sino que incluso te ves obligado a cambiar las propias instalaciones del propio festival para poder dar espacio a ese artista que es el que te has guardado para dar un bombazo y hacer las ventas de última hora de los últimos meses y posicionarte, pero eso repercute también en tener que mover la estructura, hacer todos esos cambios de previa o incluso elevar el escenario como ha pasado alguna vez, ¿no? Con algunos artistas. Y nos han ocurrido cosas, vamos, no sé si vosotros hicisteis la gira de Zetangana del año pasado, nosotros la hicimos en un festival y esto fue se ve en el documental que ha sacado, no estoy contando nada nuevo, pero el artista se fue dando cuenta de que no estaba haciendo el show que quería, empezó a añadir elementos al show
y estamos hablando de que hasta una semana antes del show estaba añadiendo elementos al rider, pero elementos ya no solamente a nivel técnico, elementos a nivel de logística, de hospitalidad, de quedarse él toda la zona de camerinos de un festival, porque claro, era una tour party de 70 y pico personas, ¿cómo no vas a necesitar eso? Y ahí... Es un show que no es de festival. Claro, es un show que no es de festival. Completamente, y lo sabían. Pero fue un show que nos generó no solo ventas a mucha gente, Claro. sino también una imagen de la gente que ha hecho este concierto, y además que lo ha hecho en un festival, tiene una capacidad de producción por encima de otras promotoras y nos ha dado prestigio a mucha gente. Claro, o sea, ahí pues toda la gente involucrada tomó un riesgo y salió bien, fenomenal. pero ya lo habéis hecho, ya check y ya... Ya está, ¿no? Ya el sustito pasa, ha salido bien y en fin, pero sí que es verdad que hay shows que no, en un festival son un poco inviables, pero bueno, al final haces una apuesta porque es un momento importante, es una gira importante, haces la apuesta, sales bien, sale la gente con una experiencia que no es la típica en un festival y bueno, oye, si terminamos todos contentos, pues bien, y salimos de... Que es un poco nuestro trabajo. Yo siempre digo que nuestro trabajo es hacer a la gente feliz y que pase unos momentos increíbles. Suena como muy happy flower, pero Sí, realmente pero, es así. en fin. Al final nosotros estamos vendiendo una experiencia que sí, que te llega a la patata y que tú sientes la música que estás viendo, pero no deja de ser... No dejamos de trabajar para la gente. La gente feliz se fideliza, consume, o sea, yo lo siento por ser tan práctica, pero al final es eso, la felicidad, la dopamina, la serotonina, todo eso, todo junto, generan fidelización en querer volver, en que la música siga adelante, que los espectáculos sigan adelante, que generemos nuevos artistas, nuevas situaciones y nuevas experiencias, por lo tanto, sí que es verdad que el trabajo es hacer feliz a la gente, en definitiva. Bueno, pues ¿queremos aportar alguna cosita más, algún comentario? Lo que... No, que me gustaría que si alguien tiene, no sé si es una pregunta, sino que le... Mira, aquí hay un par de preguntas. No sé si tenéis micro. Ahora ya se van animando, sí. Alguna curiosidad, no sé. Hola, buenas. A ver. Hola, hola. Vale. Tenía una pregunta para vosotros que sabéis de todo esto. ¿Qué le recomendaríais a alguien que quiere empezar o que está empezando, que puede que tenga muy pocas visitas o apenas nulas, o sea, que está preparándose? ¿Qué le recomendaríais? Refieres a un artista, ¿no? Artista. Venga, Mar, la experta. La experta, ¿no? Es que como yo siempre he trabajado como con grupos emergentes, Un poco lo que estábamos hablando, ¿no? sí, Realmente. bueno, que se mueva, que salga de la habitación aunque haga bedroom pop, ¿vale? Porque es importante. No sé, que se presente a concursos, pero concursos no tienen por qué ser de un festival, sino también hay residencias artísticas musicales, que salga, o sea, que esté con otra gente, que se relacione, que al final en tu grupo de amigos o conocidos seguro que hay alguien que te pueda hacer una portada, que tú le haces un tema, que colaboras con alguien que hace producción, no sé, o sea, como crear comunidad y apostar por lo que quieres hacer, tener como un discurso, no sé. Yo también hago un artista que se llama Ed Sheeran, que seguro que todo el mundo sabe quién ¿Cómo? es. ¿Qué? Y Ed Sheeran empezó los primeros 2 años tocando por Inglaterra con una mochila, un conductor, y iba a tocar en todos los pubs, todas las pequeñas salas de Inglaterra durante 2 años. Creo que llegaba a hacer 350 shows al año, cosas barbaridad. Llevaba en la mochila los CDs para vender, para intentar ganar algo más. Y claro, Ed Sheeran siempre ha tocado solo. Pues hablando antes de todo el parafernalia de sí. bailadores y esto, él siempre en el Wanda solo. Es Claro que flipante dices, wow. verle. Eso también es verdad, exacto. porque es un hombre. Porque puede salir en jeans y una camiseta. Camiseta y la gente le gusta esto, creo también, porque es como campechano, ¿no? Es como persona de la gente. Pero digo que él, eso también, hizo 2 años él solo, con un conductor que es todavía su road manager, ya con un equipo de 120 personas, pero tocando. Y mira. O sea, igual se puede tocar en tu colegio mayor o yo qué sé, alguien que... Es o sea, hacer tocar. movimiento, Sí. tocar, relacionarte con muchísima gente, no tener miedo a mandarle tus demos, tus temas a quien sea, desde locutores de Radio 3 hasta pequeñas promotoras,
porque mucha gente nos las escuchamos y hay muchas que no nos gustan y muchas otras que sí. Y a veces podemos coger ese proyecto y ficharlo para nuestra agencia y a veces no, pero si no lo intentas, desde luego no vas a llegar. Entonces, es fundamental que tú seas el primero que empiece a generar esa comunidad en torno a ti, como dice Mar, y que no tengas miedo a hacer cosas, muchas cosas, aunque a veces parezcan absurdas y te hagan perder un par de días, pues tocar un colegio mayor. De repente igual ahí está el próximo tío que se va a inventar el Jardín de las Delicias 2, el siguiente festival para universitarios. O conoces a un colega que te hace una portada cojonuda y la portada se viraliza y a colación de eso ya tienes 100 fans más. Sí, o mandárselo a la gente de TikTok que os mole, porque hay mucha gente que comenta y hace playlist y no sé. Tirar DMs, muchos. Claro, sí. Mucho trabajo, o sea, es trabajar. Las canciones, ¿eh? Hay que Sí, trabajar lo fundamental las canciones, por favor. Sin eso no hay nada. Sí, también, sí, sí. Muy bien, había por ahí. otro, creo. ¿Sí? No sé si... Hola, bueno, mi nombre es Sergio Martínez, de IFP Alcalá. Estudio producción audiovisual con mis compañeros. Quería preguntaros si es algo muy recurrente que un artista varíe su caché en base a dónde vaya a actuar. Tipo, si tiene nostalgia hacia una sala que sea muy icónica y esté dispuesto a reducir su caché, o si en ocasiones pide cobrar más. Y tanto. Dale tú. Bueno, como solo trabajo internacional, pero creo que, bueno, me dirás, ¿no? Pero creo que es igual, es decir, sí varía completamente. Es decir, por ejemplo, vuelvo a Melanie porque era ayer. Melanie cobra, su caché básicamente es 85% de la taquilla después de quitar todos los gastos. Y el promotor queda con un 15%. Eso es más o menos la ecuación en general. Entonces, en el WeThink, metiendo 9.000 personas, pues haces el cálculo. 9.000 personas, la media de entrada sí era 50 euros, no me acuerdo, 50, 60. Quitas todos los gastos, que son muchos, porque el WeThink es caro y luego bueno, es caro, cuesta lo que debe costar, sí, pero es relativamente caro. Y luego los camiones y todo su equipo y todo. Y ahí ella lleva el 80%. Entonces, su fee, ahí básicamente es lo que genera. Sin garantizar. Sí, bueno, ya. Claro, no, claro, su fee que yo acuerdo con el agente es cuál será 80% de la taquilla después de quitar gastos, pues resulta que son 250.000, que no digo la cifra real porque no debo y no puedo, que son 250.000, eso es lo que te ofrecemos para tocar. Y el agente dice que sí, vale, perfecto. Luego vendemos 6.000 entradas y el 80% de la taquilla después de quitar gastos son 150.000, pues palmo 100.000 euros. Es decir, correcto, es decir, su fee es acorde a lo que puede generar, pero aún así, como promotor, tenemos que asumir el riesgo de que consigue esto. Pero sí, el fee varía según recinto. Luego en festivales suele tener un caché más fijo, aunque varía de país. Porque Melanie Martínez en España puede cobrar 250.000, en Finlandia solo 100, en Inglaterra 500.000, en California estará llegando al 1.000.000. Entonces, ahí es muy variable también según país. Y por regiones y ciudades, aquí en España, yo que trabajo más lo nacional, cambia muchísimo. Yo, de hecho, tengo pesadillas como algún día me toque buquear un festival en Madrid o en Barcelona, se me ponen aquí, porque no es lo mismo. Un artista del sello en el que tú trabajas, Mujeres, es una banda que puede llenar una Riviera fácilmente y eso tiene un caché X cuando se equivale en festivales, pero es una banda que luego va a Alicante, que es una de las principales ciudades en las que yo trabajo, y vende una sala estéreo que son aproximadamente es un 15% de la Riviera. Entonces, evidentemente, si la banda en esa zona genera un 15% y en Madrid un 100%, el caché va a variar. Nunca varía tanto como esa diferencia abismal de público que reúnen, sobre todo en cuanto a festivales, pero sí hay diferencias también a nivel regional, a nivel de ciudad, y básicamente en el ámbito nacional se basa en cuántos tickets vendes. Luego también hay otros factores correctores, como el hype que generas, cuánta exclusividad te doy, si voy a ser el único bolo que haces en esa provincia o en esa zona, pero las entradas es el factor clave para luego colocar un caché. Yo ahora que estoy en la parte de booking de una agencia, o sea que vendo más que comprar, en general suele haber como un mínimo, es decir, a mí lo que estoy pidiendo por esta banda es X, imaginaros que son 15.000 euros, ¿vale? Luego tienes otras cosas en cuenta. Es decir, si es una sala es diferente, porque efectivamente ahí depende del aforo
del precio al que estén los tickets. Y eso si tienes exclusividad, es decir, yo voy a tocar, exclusividad quiere decir que únicamente en ese periodo o hasta que pases el concierto vas a tocar en esa ciudad, en esa provincia. No puedes coger otros conciertos, pero por ejemplo otros factores que también influyen es si vas a hacer un festival, no, si vas a hacer un evento gratuito en el que la gente no tiene que pagar entrada. ¿Cuánta gente va a ver a mi artista? Porque imaginaros que yo voy a hacer, o tengo en mente hacer un Within Center en enero, en octubre me ofrecen hacer algo gratuito de marca, es decir, para que todo el mundo venga. Si ya vienen 3.000 personas a ese evento sin haber tenido que comprar la entrada, es muy probable, a no ser que sean superfans, que yo esté restando compradores para eso que va a pasar dentro de 3 meses. Entonces, el caché sí que puede variar y también se puede reducir, no solo se puede subir, sino que dices, bueno, pues dentro de este festival, que me apetece mucho hacerlo, lo que decías, que tienes querencia por ese festival porque te trataran muy bien, porque sabes que es pequeño, que es para menos gente, que no tienen tanto dinero o que no hay tanta marca, que además, vale, te reduzco el fee porque mi artista va a estar más arriba en el cartel, que eso a mí es algo que me interesa. O que vas a tocar en este escenario con no sé quién internacional que le flipa. O sea, que se pueden, al final nos pasamos el día en el mercado, aquí los que estamos, o sea, eso es así, porque es ir como negociando cosas. Sí, pero sí. es cierto que hay giras que no pueden bajar de, imagínate, 200.000 euros, porque es el precio que me cuesta sacar a trabajar a toda esa gente conmigo. Sí, sí, eso es total. Que no solo el artista, tenerlo en cuenta, es toda la gente que va detrás trabajando. Sí. O sea, es que eso es lo que incluye también el caché. Muchas veces pensamos que, jolín, el artista estará forrado, espérate, es que lleva a lo mejor a 40 personas detrás de él trabajando cada vez que sale a dar un bono. Entonces, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por ahí veo. Yo quería preguntaros si en algún caso... ¿Me levanto? ¿Me veis mejor? Muy bien. Son los pocos. Sí, pero así. Si en algún caso, cuando se os plantea una gira más grande, como la que ha hablado de Melanie, que doblábamos aforo y era algo que a lo mejor con el público español no estábamos seguros, no estaba seguro de que lo pudiésemos llenar, aunque haya salido bien, podría darse el caso, cubriendo costes de la producción, que en este caso has dicho que era elevada y había que ir a ese aforo, pero cubriendo costes con un aforo más pequeño, si se podría plantear con el agente del artista una especie de coproducción compartiendo el riesgo, porque ya sabes o prevés que esa subida tan grande, doblar el aforo, a mí me va a costar palmar dinero, hablando claro. Si se puede llegar o no. Confías ciegamente, confías en tu en el agente del artista y dices, pues asumo el riesgo, vamos a doblar la venta, vamos, el aforo que teníamos un poco en nuestra cabeza porque el artista lo decide, o no. Bueno, lo planteo de otra manera. Yo creo que quizás es diferente en cuanto... A la internacional es un no. No puede, nunca lo aceptan. Y por una razón sencilla, que cuando salen a tocar en Europa, que tienen 30 fechas, tienen que saber cuánto van a ganar. Porque tienen que pagar un equipo de 40 personas cada día, y hoteles, y viajes, y transportes, y lo que sea, y tienen que saber cuánto van a ganar. Y no puede tener un show o dos, o imagínate toda la gira donde no saben. Entonces, en el caso de los internacionales no, pero quizás en el nacional sí, creo, no sé. Sí. Motores, en algunos casos, depende de la agencia que tengan detrás. Y en cualquier caso, todos hemos visto en los últimos años crecimientos grandes, como por ejemplo el de Rigoberta Bandini o Carolina Durante en su momento y tal. Todos esos artistas han ido haciendo upgrades de recinto y a nivel nacional sí que es verdad que son más adaptativos, porque al final tienes... Bueno, por un lado creo que porque la industria musical española todavía no está tan desarrollada como la internacional, sobre todo la británica y la americana, y por otro lado porque hay mayor cercanía. Al final los managers y los promotores nos conocemos porque vamos a las mismas ferias, nos encontramos en backstage. Entonces, bueno, ahí sí que hay un poquito más de discusión. Tampoco son unos gastos normalmente tan elevados como los que tiene un internacional. Aunque, como decía antes, está empezando a verlos. O sea, conforme vayan saliendo más Aitanas, Lolas Índigos, Zetanganas y Rosalías, va a ser más difícil hacer ese tipo de upgrades de recinto. Porque ya va a tener todo muy montado, como dice Barnaby. Sí, porque sí... Perdón. Dale. Si tú dices que por favor, échame una mano con este concierto, vamos a medias, pues puede ser que el manager dice nada, voy con otro promotor que me da todo. Entonces... Sí, pero en salas pequeñas, o sea, no en recintos ya en arenas, sí que a veces, imagínate que tienes una banda que está en crecimiento
Y sí, en Madrid y Barcelona funciona bien, en Valencia, pero quieres llegar a todo el territorio porque o sea, hay un territorio amplio en España. Si quieres ir a una sala en Gijón, tal vez esa fecha lo que dices es, vale, pues vamos 70-30 o 80-20 sin un garantizado. Es decir, yo voy a ganar si se vende, si no se vende. Aparte que como promotor está siempre bien tener un porcentaje en salas, ¿vale? Y en arenas, no en festivales. Darles un extra si hay un sold out, porque así te aseguras que se van a involucrar en la promo de ese concierto. O sea, hay muchas fórmulas, pero con agencia internacional nunca. Sí, lo que sí que es cierto es que Melanie ayer ganó más de lo que ofrecimos, porque el 85% esto sirve. Es decir, si yo hago una oferta, la garantía es fija, ¿vale? Y no puedo pagar menos que esto nunca. Pero si resulta que el 85% de la taquilla después de quitar gastos es superior a la garantía que le ofrecí, pues ganaría este 85%. Entonces a él le pagamos bastante más, porque yo hice la oferta pasada en 6.000 y vendimos 9.000. Entonces ganó bastante más ayer de lo que acordamos inicialmente. Y una pregunta que hago súper rapidita, ¿y del merchandising también negociáis feedback, retorno? Vale, porque son artistas que venden tanto. O sea, al final una fuente de ingreso importante. Nosotros en festivales sí. Hay algún artista que no pasa por el aro. Vale. Algún headliner, pero en general la mayoría sí aceptan que en un festival multiartista el festival gestione el puesto del merch y por lo tanto comisiones. De hecho, ahora, o sea, por lo que he visto en Inglaterra, bueno, en Estados Unidos es que está habiendo un debate en torno a esto, porque no son solo los festivales los que se quedan un porcentaje del merchandising, por poner toda la gestión de recibir, hacer albaranes, poner a gente vendiendo, etcétera, sino que hay muchas salas que también. En Madrid un poco menos, sobre todo... Pero las arenas están empezando a hacerlo. Sí, entonces hay como un 20% que se queda la sala o el recinto por esa gestión del merch. Y como el merch en ocasiones es un ingreso muy, muy grande para la gira, y cuando estamos hablando de bandas más pequeñas, además suele ser como dinero que te puedes llevar ya en mano. Entonces lo puedes, no digo que sea en B, sino que pero que puedes usarlo para continuar la gira cuando estamos hablando de bandas muy pequeñas. Pero en Estados Unidos ahora creo que ha sido Live Nation que ha anunciado que en ciertas de sus salas, porque también poseen salas, no se va a cobrar ese porcentaje de merch como para ayudar a las bandas más pequeñas. En las salas suele cobrar un porcentaje de merch. Lo que has dicho, Carolina, nosotros no, los promotores no chupamos de ahí, pero las salas sí suele cobrar. Pero a mí siempre me parece lógico, porque son ellos que ponen las mesas, la gente para atender, las luces. Si bien es cierto que a veces un grupo viene con una persona de merch, que lo podría vender igual. Entonces, bueno, es un debate. Si las salas deberían... Yo creo que algo tienen que cobrar. Porque la sala es suya y las luces es suya. Sí, la pero mesa bueno, es suya. al final el concierto, el promotor hace el concierto, genera el público y hay bandas que, fenómeno fan, que venden unas cantidades de merch que son estratosféricas. Sí. Y bueno, en fin, era simplemente una consulta de igual se cuenta o no en ese margen de riesgo también las ventas del merchandising, porque conocemos que artistas, por ejemplo, como la que has nombrado, o Billie Eilish, ¿no? Que genera sudaderas de 120 pavos y la gente se las compra. Yo me la compraría, o sea, yo sería una de ellas, que sí se tiene en cuenta o no para... Pero me atrevo a decirte que hay un mercado por explotar. Porque, por ejemplo, la última gira de The National hacían pósters personalizados para cada ciudad y solo se vendían el día del show. En caso de Madrid, no me acuerdo quién era el ilustrador, en Berlín era otro. Si el promotor quiere cobrar su parte del pastel por el merch y quiere involucrarse en eso, igual puede trazar estrategias previas al concierto para fomentar la venta del merch. O sea, que ahí hay un posible... Ahí lo dejamos caer también como fuente de beneficio. Pero es bonito lo de que no cobran los grupos pequeños, eso me parece chulo, en las salas pequeñas. Además es una cuestión de ahí una mesa en la esquina. Claro, y que no te dan nada. O ni la mesa, te pones ahí en la pared y... No, y muchas veces el merch es lo que eso sí, ganan pero las bandas que tienen ya un fandom de compras... Y ya no solo que ganan, sino que venden sus discos. Cuando estamos hablando... O sea, porque también el vinilo, por ejemplo, se vende en ese tipo de... No sé. Y la gente joven cada vez compra más merch, o sea, más camisetas, más apparel que vinilos. Sí. Teníamos otra... Vale. No funciona. No se oye. ¿Qué hora es? Uy. Hola. Ahora sí. Mi pregunta iba sobre tiempo ideal en comparación a tiempo real que os gusta a vosotros tener para, por ejemplo,
cerrar la cantidad total de artistas que van a un festival. Es decir, ¿con qué tiempo ideal os gustaría poder cerrarlo frente al tiempo real que muchas veces dejáis? Pues, por ejemplo, decir, es que el festival está dentro de ya 3 meses, 4 meses, tenemos que cerrar ya la totalidad. Hay una parte que es fundamental, que es que producción pueda hacer su trabajo. Es decir, yo no puedo inventarme 2 semanas o 3 antes del festival, mete un slot más, porque es que igual hay 500 personas currando en el festival, de las cuales 80 están en producción, me estoy inventando las cifras. Entonces, eso es un límite clarísimo. Y luego hay otra parte que es la que hablábamos antes, de que cada vez queremos salir antes para estar antes a la venta, con lo cual cuanto antes empieces, mejor. Pero eso lleva un decalaje, como decía, por un lado con los guiris y por otro lado con la realidad de que yo, por ejemplo, tengo un festival el primer fin de mayo y empecé el booking en abril del año pasado, en abril del 23 para mayo del 24. Y, por ejemplo, con la agencia de la que trabaja Mar, estuve 4 o 5 meses de negociaciones y se alargó muchísimo, pero luego hay otros artistas que tenían cerrados, los headliners nacionales los tenía cerrados desde abril. Entonces, la ventana va desde 1 año y pico antes hasta 2 o 3 meses antes, por resumírtelo de forma práctica. Pero a mí me gustaría que fuera, que en un par de meses o 3 lo tuviera hecho. Me hubiera encantado acabar este verano y tener el grueso del cartel hecho, dejando algún slot para posibles novedades. Y poder dormir por las noches también. Y poder dormir por las noches mejor sin estar pendiente de 80 ofertas a la vez. Hay artistas internacionales que, de hecho, antes, imaginaros, para la edición de 2022 de un festival muy grande, no venía para esa edición, pero ya sabes que va a venir en 2023. O sea, sigues con las negociaciones porque, en general, las artistas internacionales tienen su planificación por lo menos a 2 años vista, porque sabes cuándo vas a sacar single, cuándo vas a sacar disco, cuándo vas a empezar a girar por Latinoamérica, pero luego vas a hacer Europa. O sea, eso está claro desde antes, con lo cual hay las artistas que cobran mucho dinero, más o menos, lo puedes tener antes de terminar la edición de corriente. O sea, es decir, y además en muchos festivales, cuando se termina el festival se anuncia ya el cabeza de cartel o uno de los cabezas de cartel de la siguiente edición. O sea, todos nos gustaría cerrarlo con un año. De aquí a 10 años e irnos de vacaciones. Yo tenía una oferta, no te voy a decir para qué festival, que estuvo 5 meses en la mesa, me dijeron que no. 5 meses esperando para que sí, está con el management, creemos que va a salir, creemos que va a ser. Entonces eso Nosotros hemos tenido un headliner muy grande también en oferta durante 5 meses este año, y el año pasado el mismo headliner, y también, no sé si fueron 5, pero 4, para que al final te diga que no y te pidan, ve subiendo la oferta, sube, y tú ¿Era subes. el mismo? Era el mismo, y el que tú intuyes que a ti te gusta mucho, igual que a mí. Me puedo imaginar. Y de repente te encuentras con que no tienes headliner, es brutal. Es complicado. Incluso pasa que ya está cerrado y no viene. Correcto. Sí. O sea que la gente se puede retirar. Ya, sí. El artista suele mandar, al final aquí hay resumen es que el artista siempre manda. Una última, porque estamos fuera de tiempo ya. A colación de lo que estáis diciendo y con la premura con la que se programan los artistas, que habéis dicho que desde noviembre, septiembre se programa del siguiente verano, y con la volatilidad que tienen o la rapidez con la que un artista puede crear un éxito y tener un hype, ¿es lícito o consideráis que es lícito que un artista diga, como tengo este hype ahora por este tema que he sacado, por ejemplo, en febrero, en marzo, ya no hago festivales y cancelo todos mis festivales porque a partir de ahora quiero trabajar solo, no quiero trabajar con otros artistas? ¿Esto puede ocurrir? ¿Se da el caso? Y si consideráis que es lícito o no. Te contesto yo porque me estás mirando a mí. A mí me parece terrible. Lo que digo que empiezo yo por eso. Me parece terrible, y este año ha pasado, de hecho, con alguna banda nacional que ha pegado un pelotazo rápido y ha cancelado varias actuaciones. Y a mí... yo tengo también los dos lados, soy principalmente booker para una promotora, pero también soy manager de artistas pequeños. Creo que es terrible para la reputación de un artista y que te pone en contra de cierta promotora, pero también de su entorno y de su círculo de confianza. Entonces, a mí me parece un error también para los clientes, pero sobre todo para la gente que te va a dar de comer, que como hemos dicho antes son los promotores. Sí. Entonces, a mí me parece una jugada arriesgada, que sí, que por la pasta lo puedes hacer, y hay gente que lo hace, pero... Claro, porque a veces pasa que tú, imagínate, has cerrado tu participación como artista en un festival por 3.000 euros y resulta que es que ahora lo petas y te están ofreciendo 30.000 en otro festival en la misma provincia, pero la verdad es que lo que puede durar para siempre, además de tu carrera, es tu palabra. O sea, a mí me parece que... Sí, o bueno, error. Siempre se puede negociar. Oye, vale, no me vas a pagar más, pero ahora que vendo tanto, ponme arriba. Claro. O sea, porque en realidad... quienes decidimos, o sea, no quienes decidimos, pero
somos nosotras mismas quienes decidimos si uno es headliner o no. O sea, si alguien está arriba en el cartel y una vez hayas estado, es igual que una vez hayas llenado una sala, un teatro eslava, una Riviera, un no sé qué, como que tu caché va a ir aumentando porque has logrado eso. Entonces, igual una cosa que se puede negociar es, vale, ya no me vas a pagar más dinero, a pesar de que yo a día de hoy cueste mucho más, o sea, no cueste, sino genere o valga o mi fee sea mucho mayor, pues venga, me das otras cosas. O ya lo hablamos para el próximo año. Eso puede pasar. O sea, pasa a menudo. Bueno, cada uno que haga lo que quiera. No sé. Bueno, pues lamento decir que ya estamos 15 minutos por encima de nuestro tiempo. Se ha animado la cosa al final bastante. Y bueno, pues que ha estado súper interesante. Gracias a todos por venir. Sí, gracias a Fluge por invitarnos y gracias a vosotros por participar. Ha sido súper interesante y un placer estar aquí con vosotros. A ver si repetimos, ¿no? Sí, gracias. Venga, gracias.